gran comisión. Por eso asegurémonos de que hoy estemos viviendo conforme a la voluntad de Dios. De que tenemos un Dios grande, un Dios bueno, un Dios misericordioso, grande, fuerte y temible, dice la palabra. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. La gran comisión. Entonces les dijo ahí a ese pueblo: quitad los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del mar. Cuando con temor santo nos hemos guardado, nos hemos consagrado, y cuando con ese temor santo empezamos a entender la palabra y le servimos por amor, con integridad y de verdad, hermano, entonces empezamos a tener el discernimiento para entender lo que le agrada y lo que le desagrada a Dios. Hoy quiero hablarle, hermano, de un tema que seguramente todos tenemos que tomar bien en consideración, y es el hecho de que en mi casa es mi anhelo que todos podamos servir a Jehová. Vemos en la palabra cuando Josué, hablándole al pueblo, aquel pueblo desobediente y rebelde, Josué hace una declaración preciosa, y de ahí tomo el título del tema de esta noche: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero hacer una declaración de ese calibre, de yo y mi casa, y mire, ahí hay cualquiera diría, hay un error de gramática, porque no se dice el yo primero, dice mi casa y yo. No, pero la Biblia dice yo y mi casa. Josué dijo yo y mi casa, pero porque ahí hay un ejemplo que él nos ponía, porque yo no puedo pretender que mi casa, cuando dice ahí mi casa se refiere a su familia, yo no puedo pretender que mi familia sirva a Jehová si yo primero no le sirvo a él, si yo no soy ejemplo en ese servicio. Yo no puedo pretender que mi esposa, que mis hijas estén sirviéndole a Jehová si yo no le sirvo. Por eso, hermano, qué tremendo. Y yo me recuerdo, porque yo lo hice muchas veces, cuando yo todavía no estaba enamorado del Señor y ellas iban a la iglesia, yo les decía: sí, vayan, qué bueno, vayan ustedes, vayan a servir, vayan. Yo aquí me quedo, hoy hay partido, hoy juega Suchi contra no sé quién, les decía yo. Y me quedaba en mi casa, hermano. Y entonces muchas veces pretendemos que ellos estén sirviendo, pero nosotros no ponemos el ejemplo. Por eso Josué lo que hizo ahí es poner un orden y dijo: yo y mi casa, yo primero, yo soy ejemplo en mi casa, serviremos a Jehová. Pero yo tengo que poner el ejemplo con mi servicio. Y hoy las familias, las personas que aún estando en la iglesia reciben de la palabra de Dios, no tienen la libertad tal vez de servirle al Señor porque están viviendo en esclavitud. La esclavitud es la que tiene a mucho pueblo, hermano, arraigado, ¿sí? Por eso habrá oído usted cuando a alguien le dicen, le pusieron un arraigo, dice. Quiere decir que no puede salir del país, quiere decir que no se puede mover muy lejos porque está arraigado, es decir, está esclavizado a algo. La esclavitud es algo, hermano, que está desde tiempos inmemorables, desde el inicio mismo de la vida. La esclavitud ha estado presente. Y fíjese que es la esclavitud la que no deja que la persona tenga esa capacidad de decidir libremente qué desea hacer. En el tiempo pasado, la esclavitud era forzada. Cuando usted ve el concepto en el diccionario, dice que la esclavitud es aquella situación en la cual un individuo está bajo el dominio de otro. Esa es la esclavitud. Cuando un individuo está bajo el dominio de otro, es decir, otro me domina. Otro me domina, yo no puedo hacer lo que yo quiera porque otro me domina. Eso es esclavitud. Y cuando hay esclavitud en la vida de una persona, se pierde la capacidad de disponer libremente qué quiere hacer. En el pasado encontramos ese fenómeno de la esclavitud, hermano, desde eras muy antiguas, pero era una situación forzada.
¿Se recuerda usted en la Biblia misma? ¿Se recuerda usted el pasaje cuando los hijos de Jacob, todos los hermanos, iban y molestos contra José, porque José tenía sueños que venían de parte de Dios, pero a los hermanos no les gustaba y decidieron vender a José? ¿Se recuerda usted? Después de que lo metieron en un pozo para que se muriera, luego lo sacaron y lo vendieron como esclavo, dice, a un grupo de comerciantes que iban para Egipto. Y José fue vendido como esclavo, pagaron por él y él quedó bajo el dominio de aquellas personas. El esclavo queda bajo el dominio de alguien que ya no le deja la capacidad de elegir libremente. En aquel tiempo la esclavitud era forzada, ¿sí? Posteriormente vinieron leyes que abolieron la esclavitud. Y hoy la esclavitud es penada por la ley. Hoy usted habrá oído cuando en la ley hablan de la trata de blancas, dice, trata de personas. Y eso habla de esclavitud, que todavía hay una figura de esclavitud hoy en día. Y entonces la esclavitud es algo que se ha ido posicionando en el mundo entero. Sin embargo, y es lo que hoy yo quiero hablarle a la luz de la palabra, hermano, sin embargo, la esclavitud no solo la vemos hoy en todo el mundo, sino la esclavitud la estamos viendo ya en la iglesia, hermano. Hay esclavitud en la iglesia. Por supuesto que aquí no lo vamos a usted amarrar con cadenas ni nada, no. ¿Sabe de dónde viene la esclavitud? Del diablo, que el Señor lo reprenda, que quiere esclavizar vidas para tenerlas subyugadas, para que crean que no pueden, que no saben, que no tienen, y viven sometidas bajo el dominio del diablo. Porque cuando uno viene a servir a alguien, es porque está bajo el dominio de ese alguien, y entonces se convierte en esclavo de ese alguien. Por eso, hermano, fue necesario que viniera el Señor Jesús a morir en la cruz del Calvario para que usted y yo fuéramos libres de la esclavitud en la cual el diablo nos tenía sometidos. Éramos esclavos del diablo, así lo dice la palabra. Éramos esclavos del diablo. Pero cuando vino Jesús a nuestro corazón, Él nos trajo a libertad y nos hizo libres de esos yugos de pecado, de esa esclavitud en la que el diablo nos tenía. Y vamos a empezar estudiando hoy la palabra. Yo quiero que me acompañe a la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y vamos a leer en el capítulo 6, el verso 16. Romanos capítulo 6, verso 16. Y le voy a leer en la versión Reina Valera, Romanos 6, 16, dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Aquí la palabra, hermano, nos está mostrando dos caminos. Y es que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos muestra, hermano, que hay dos caminos. Hay quienes han querido inventar un tercero, pero la Biblia habla de dos caminos. Habla de la obediencia al pecado para esclavitud, ese es un camino, o la obediencia a Dios para justicia y salvación. Hay dos caminos. Y aquel que sirva a cualquiera de los dos se convierte en esclavo, dice la palabra, de aquel al que sirve. Si servimos al pecado por desobediencia, hermano, nos convertimos en esclavos del diablo. Pero si servimos a Dios por obediencia, por amor, nos convertimos en esclavos del Señor. Por eso preciosa la declaración. ¿Se recuerda usted cuando a María la visitó el ángel del Señor y le llevaba un mensaje de parte de Dios que ella iba a dar a luz? Y entonces María dice:
he aquí tu esclava, hágase en mí según tu voluntad. Es hacerse esclavo de Dios por obediencia, por amor. El asunto, hermano, es que hoy hay mucha gente que casi sin darse cuenta se está sometiendo al diablo. Casi sin advertirlo, tal vez se está convirtiendo en esclavo del diablo, porque el diablo está empeñado en que nosotros le fallemos al Señor. Y entonces se encarga de meternos mentiras. Por eso, hermano, es que cuando usted cree estar saliendo de un problema, ahí atrás ya viene otro. Por eso es que cuando usted cree que ya todo se arregló, ya viene el fin de mes, ahí arreglo mis deudas, dice uno. Algo pasa, hermano, y resulta que no. El enemigo, dice la palabra, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Porque él quiere que paremos de esclavos de él. Él quiere que seamos sus esclavos. Y entonces nos manda tentaciones. Pero cuando por obediencia nos mantenemos firmes a Dios, confiando en Él, creyendo en Él, entonces le estamos sirviendo a Dios por obediencia, para justicia y para salvación, hermano. Pero vale la pena entonces hacernos la pregunta: ¿a quién estamos sirviendo hoy? ¿Estaremos sirviendo a Dios o estaremos sirviendo al diablo? Y esto nos habla de obediencia. Vamos a leer esa porción que yo le mencionaba de Josué y vayamos entonces al libro de Josué. Vamos a ir al capítulo 24 y al verso 14. Josué 24, 14. Josué 24, 14. Siempre en la versión Reina Valera le voy a leer. Dicen los versos 14 y 15 del capítulo 24 de Josué. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí vemos, hermano, que nuevamente Josué está presentando dos caminos. Pero estamos viendo acá un momento en el cual Josué ya ha quedado a cargo de aquel pueblo. Pero recuérdese usted que esa generación que salió de Egipto no vio la tierra prometida por desobedientes, porque renegaron, porque cuestionaron el poder de Dios. Y entonces Josué aquí les está hablando y les dice a este pueblo, el cual ahora él tiene a su cargo, que decidan a quién van a servir. Si al Dios al cual sirvieron sus padres del otro lado del río. Y esto nos habla, hermano, que cuando hemos venido a Cristo, cuando hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, cuando nos hemos salido de las garras del diablo, donde estábamos esclavos del pecado, y hoy hemos venido a la vida en Cristo, hermano, y hemos venido a la libertad, se dice que nosotros hemos cruzado el río. Ya estamos de este lado del río. Por eso él dice, ustedes decidan si van a servir a los dioses que sirvieron sus padres del otro lado del río. Eso quiere decir hoy para nosotros a los dioses a los que servíamos antes de venir a Cristo. Porque antes de venir a Cristo, hermano, teníamos muchos dioses. Y alguien dirá, no, mire, yo la verdad que no iba a haber ningún Dios. Pero todo aquello que robaba nuestra atención más que la que le deberíamos de dar a Dios, se convierte en idolatría para el Señor. Y aquí Josué lo que está dando es una declaración, hermano, pero si usted nota,
esa última declaración de Josué se ve determinante, se ve con convicción. Josué no deja ahí duda de que, pero yo y mi casa, vamos a ver cómo nos va y tal vez sirvamos a Jehová. No. Él está dando una afirmación y está diciendo, seguro, yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo que les está diciendo es, yo no sé a quién vayan a servir ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es algo, hermano, de lo que tenemos que aprender. En esta porción de Josué 24, 14 y 15, yo veo un proceso que se está llevando a cabo. Un proceso de libertad en la vida de Josué y de toda su familia, de toda su casa. Un proceso de libertad que el Señor quiere que vivamos hoy todos nosotros, hermano. Porque Él está interesado en que seamos libres. Él está interesado en bendecirnos. Y yo quiero hablarle entonces de ese proceso que aquí está explicando Josué. Número 1. Él les dice, ahora pues, temed a Jehová. Lo primero que les dice Josué. Llama la atención, la Biblia no lo declara, hermano, pero yo me imagino que Josué, al frente, puesto en alto, llamó la atención de todo el pueblo y le dijo, a ver, número 1, témanle a Jehová. Él les dice, ahora pues, temed a Jehová. Es que, hermano, sin temor santo, no vamos a poder elegir adecuadamente. Si no tenemos temor a Dios, no vamos a estar sensibles a lo que Dios quiere que hagamos. Mire cómo dice Romanos en el capítulo 3, versos 12 al 18. Aquí encontramos cómo el apóstol Pablo se está refiriendo a un pueblo que está viviendo sin temor de Dios. Aquí Pablo le está hablando a un pueblo que está viviendo sin ese temor santo de Dios. Y mire todo lo que Pablo ahí declara. Romanos capítulo 3, verso 12. En la versión Reina Valera le voy a leer también, dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo aquí lo que está declarando es la vida de alguien que está viviendo sin el temor a Dios. Y hermano amado, cuando usted ve esto, yo conozco mucha gente que está viviendo de esta manera. Gente que habla maldición, gente que anda en desesperanza, en amargura, en tristeza, en soledad. Gente dice ahí que su garganta es como sepulcro, su lengua engaña, dice. Pablo se está refiriendo aquí a la gente que vive sin el temor santo de Dios. Gente que no tiene conciencia de que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo oye. Un Dios que nos quiere bendecir, pero que está esperando que nosotros nos comportemos con temor santo delante de Él. Aquí Pablo está explicando todo lo que alguien sin el temor de Dios puede hacer. Y el poder alcanzar ese temor de Dios es cuando venimos, hermano, y por la misma revelación de la palabra, empieza en nosotros a nacer esa sabiduría divina. Dios empieza a poner en nosotros esa sabiduría divina. Y entonces encontramos en la palabra cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es el temor de Dios, el principio de la sabiduría. Es decir, cuando empezamos a adquirir una conciencia de que Dios existe, de que Dios es real, de que no le podemos fallar a Dios, y entonces hay temor santo en nosotros. Es el principio de la sabiduría. Pero es solo el principio. No lo es todo, hermano.
Pero todo empieza con ese temor santo de Dios. Mire cómo dice el Salmo 111, acompáñeme por favor, acompáñeme al Salmo 111 y ahí vamos a leer el verso 10. Salmo 111, vamos a leer ahí el verso 10. Siempre en la versión Reina Valera dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y su loor permanece para siempre. Mire, pongamos atención ahí, hermano. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Cuando empezamos a conocer, cuando empezamos a vivir, cuando empezamos a poner en práctica los mandamientos de Dios contenidos en su palabra, empieza a venir sabiduría divina a nosotros y empezamos a vivir con un buen entendimiento. Y entonces es cuando se dice de alguien, este es un entendido en la palabra. Quiere decir que ya tiene palabra revelada, pero entonces su conducta, sus actos tienen que ir en esa línea de que es alguien entendido en la palabra, porque tiene temor santo, porque hoy ya no hace todo lo que leímos ahí en Romanos, ya no habla mentiras, ya no maldice, ya no hace cosas que desagradan al corazón de Dios, porque ya hay temor santo en su vida. Y Josué, para poder llegar a la conclusión de que él y su casa le servirían a Jehová, primero declara que debemos de tener temor santo para poder servirle a Dios. No podemos pretender, hermano, que alguien sirva a Jehová si no le teme. Pero cuando hablamos de temor, es un temor santo, es un temor reverente, de respeto, no miedo. Cuando hablamos aquí de temor de Jehová, hermano, no es miedo, no es tenerle miedo a Dios, no. Ese temor santo es reverencia, es respeto, es entender que Él es el Todopoderoso, que ante Él yo me rindo porque Él es el Rey. Ese es el temor santo que necesitamos. Entonces Josué, en este proceso de decir que él y su casa le servirán a Jehová, empieza diciendo, tengan temor de Dios. Eso es lo primero. En este proceso, eso es lo primero. Tengan temor de Dios. Y yo declaro en el nombre de Jesús que usted ya tiene temor de Dios. Ahora tenemos que ser hombres y mujeres de buen entendimiento porque practicamos sus mandamientos. Número 2. Después de que Josué les dice, temed a Jehová, tengan temor santo, Josué les dice, servidle con integridad y verdad. En la declaración que Josué está haciendo, él primero declaró en ese proceso que para poder servirle a Jehová, antes de que él les dijera, sírvanle con integridad y verdad, él les dice primero, tengan temor santo. Cuando ya adquirimos el temor santo, cuando ya empieza a venir esa sabiduría divina a nuestras vidas y ya empezamos a vivir como entendidos en la palabra porque practicamos sus mandamientos, entonces, hermano, ya empezamos a prepararnos para el servicio a Jehová. Es cuando ya la palabra nos empieza a hablar y ya nos inquieta para que nosotros podamos servirle. Y entonces Josué dice, ¿cómo debemos hacerlo? Con integridad y verdad. ¿Sabe, hermano? Yo encuentro que hay personas hoy en día que le están sirviendo a Jehová o que dicen estar sirviendo a Jehová, pero no lo están haciendo con integridad o no lo están haciendo de verdad. Porque cuando hablamos de servirle con integridad, mire, dice un diccionario que íntegro es una cosa que posee todas sus partes intactas, o dicho de una persona, íntegro, dice, es el que es un individuo que hace lo correcto,
que es educado, que es atento, que es probo, dice. O sea, probo quiere decir que es que no tiene tacha, que es intachable. Por eso va a entender usted cuando la palabra nos dice que debemos presentarnos delante de Dios aceptos, aprobados, como quien no tiene nada de qué avergonzarse. Eso es una persona íntegra, hermano. Es que no estamos escondiendo nada. Es que yo me presento delante de Dios tal cual soy, como dijo alguien por ahí, con mis defectos y mis virtudes. Yo me presento delante de Él, no escondiéndole nada. Es que, hermano, no nos engañemos, dice la palabra, Dios no puede ser burlado. ¿Sabe? Yo antes cuando venía y le confesaba mis pecados a Dios, yo elegía cuáles le confesaba. No, este está muy grueso, ese no. Este sí se lo confieso, este no, este sí. Yo elegía cuáles le confesaba y cuáles no. Según yo, los que yo declaraba eran los que Dios sabía, y los que no le declaraba, no, según yo. Y mucha gente anda pensando, hermano, que nadie se dio cuenta, que nadie lo vio. Y vienen a servir a veces. Pero servir con integridad es, y no estoy diciendo, hermano, que como pecó, como dijo algo, ya no venga a servir. No. Es que cuando hablamos de integridad es, por eso primero venimos a ponernos a cuenta delante de Él. Por eso le venimos a decir, y por eso siempre mi oración inicia: Señor, aquí estamos, perdónanos, hemos fallado, perdónanos. Porque cuando venimos y le pedimos perdón, Él nos limpia a través de su Santo Espíritu, por medio del lavamiento que es por la palabra, dice la misma palabra, y entonces quedamos probos, quedamos intachables, ya quedamos aceptos delante de Él. Y entonces ya podemos servirle con integridad. Y entonces ya podemos servirle de verdad. Acompáñeme al Salmo 26, mire cómo dice. Y después de leer ese Salmo 26, a ver cuántos después pueden hacer esa declaración para su vida. Salmo 26, vamos a leer los versos 1 y 2 del Salmo 26. Se lo voy a leer también en la versión Reina Valera. Dice el Salmo 26, versos 1 y 2, dice: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Mire, por eso dije, después de que leyéramos ese salmo, a ver cuántos se animan a hacer esa declaración. Hermano, de verdad, cuando yo estudiaba la palabra decía: Señor, imagínese decirle al Señor: júzgame, oh Jehová. Uy, hermano. Entonces dije: Señor, sí, júzgame, pero antes perdóname, ¿va? Porque qué tremendo, hermano. Mire cómo dice ahí el salmista también: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Este salmo, hermano, escrito por David, el rey David, aquel hombre que, si bien es cierto, pecaba, pero también sabía venir delante de Dios arrepentido y pedirle perdón a Dios y pedirle. Y se recuerda usted cuando él le decía al Señor: no apartes de mí tu Santo Espíritu, oh Dios, necesito de ti. Y se recuerda, y David venía y lloraba delante de Dios y derramaba sus lágrimas y derramaba su corazón. David falló, sí, muchas veces, pero también supo venir delante de Dios a ponerse a cuentas, y ahí Dios lo perdonaba. Porque no importa de qué tamaño sean nuestros pecados, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si venimos, porque por eso dice la palabra que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Cuando venimos delante de Él arrepentidos a pedirle perdón, Él nos perdona. Y entonces quedamos aprobados, entonces quedamos en integridad para servirle solo a Él, hermano. Pero ¿cuántos muchas veces, llevándoselas de muy íntegro, yo vengo íntegro y tal vez por fuera, pero por dentro no lo sabemos? Por eso le decía, ¿cuántos verdaderamente nos atrevemos a decirle: Señor, pruébame,
examina mis pensamientos. Ahí, mire cómo dice, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Aquellos que nadie sabe, aquellos que nadie vio. Es que usted aquí me está mirando, pero usted no sabe lo que yo hice por allá, solo yo, hermano. Donde según yo nadie me miraba. Por eso, estar íntegro es decirle, Señor, si te fallé, Padre, perdóname. ¿Sí? No me voy a dar aires de íntegro si Dios lo conoce todo, hermano. Por eso decirle al Señor, pruébame y examina mis íntimos pensamientos, es entender que Dios lo ve todo, hermano. Para Él no hay nada oculto. Y la falta de honestidad, por eso le dije que esa esclavitud de la que yo le estoy hablando hoy y que no permite que le sirvamos a Jehová, está presente en la iglesia. Porque hoy encontramos, hermano, gente que está sirviéndole a Dios, pero con falta de honestidad, con falta de integridad, creyéndose muy íntegro, creyéndose muy puro, y se le olvida pedirle perdón a Dios. Por eso, hermano, debemos reconocer el pecado cuando llega para pedirle perdón a Dios y poder estar aceptos delante de Él. ¿Cuántos se atreven a hacer esa declaración? No importa, hermano, no se preocupe, ahí usted y el Señor sabrán en qué momento le van a hacer esa declaración al Señor, ¿verdad? Pero si usted nota en la palabra, ahí está diciendo el salmista, cuando dice, en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Es que vea, hermano, estar íntegro es entender que Dios todo lo ve. Y entonces voy a cuidarme, voy a consagrarme, no porque el hermano me mira, no porque el pastor me va a ver, no porque alguien me conoce y me va a mirar, no, sino porque yo no le puedo fallar a Dios y Él todo lo ve. Y entonces dice aquí el salmista, y he confiado en Dios sin titubear, sin titubear. ¿Cuántos muchas veces, diciendo creer en Dios, a veces le han dado un diagnóstico el doctor y ha venido esa mentira a su mente de decir, híjole, de esta sí no voy a salir, porque dice el doctor que yo estoy muy malo? Si Dios tiene la última palabra, hermano. El salmista decía, he confiado en Dios sin titubear. Sin titubear. Señor, en tus manos está, Padre. Yo confío en ti, que se haga tu voluntad, no la mía. Sin titubear. Sin titubear. Eso es ser íntegro también. No, ser íntegro, hermano, es que no estoy, como dice en Efesios, como niño fluctuante. Hoy creo, hoy no. Hoy sí creo, hoy no. En esto sí voy a creer, no, en esto no. Esto está muy grueso, mejor en esto no creo. No, ser íntegro es, yo he decidido confiar en Dios, yo he decidido poner en las manos de Dios mi vida, mi familia, y a Él se la entrego y que pase lo que Dios diga. Sin titubear. Dios siempre tiene el control, dice una alabanza por ahí, hermano. Y debemos creerlo. Entonces, volviendo al proceso que Josué describía. Primero dijo, témanle a Jehová. Después dijo, ya le tienen temor a Dios, ahora sírvanle con integridad y en verdad. Y la tercera cosa que yo encuentro y que Josué les dijo ahí a ese pueblo, quitad los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Cuando con temor santo nos hemos guardado, nos hemos consagrado, y cuando con ese temor santo empezamos a entender la palabra y le servimos por amor, con integridad y de verdad, hermano, entonces empezamos a tener el discernimiento para entender lo que le agrada y lo que le desagrada a Dios. Para entender aquello que de alguna manera ha ocupado el espacio que le corresponde a Dios. Es que recuérdese, la palabra misma nos enseña cuando el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Es decir, lo primero tiene que ser Dios. Y si hay algo en nuestra vida que de repente ha ocupado ese primer lugar, que podamos quitarlo para darle a Dios ese primer lugar. Y mire, hermano, no necesariamente estamos hablando, cuando hablamos de otros dioses, no estamos hablando de que usted vaya a buscar a otras personas o que usted se haya cambiado de religión. No es eso. Un Dios
puede ser el trabajo, un Dios puede ser el dinero, un Dios puede ser, ¿sabe qué? Su misma familia. Hay gente que está diciendo hoy en día, yo quisiera ir a buscar de Dios, pero no puedo, porque mi familia no quiere ir, entonces no puedo. Cuando mi familia me acepte ir, entonces vamos a ir. Sí, pero ¿y si el Señor viene antes? No le va a dar tiempo, ni a él, ni a la familia. Hay cosas que nosotros le estamos dando el primer lugar, en lugar de darle a Dios ese primer lugar que le corresponde. Y quiero cerrar con esta cita del Salmo 115. Vayamos por favor al Salmo 115 y vamos a leer ahí el verso 3. Salmo 115 en el verso 3. Acompáñeme por favor. Vamos a leer de los versos 3 al 8. Dice el Salmo 115, la versión Reina Valera le voy a leer. Dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Yo quiero que note usted, hermano, que Dios, a través de esta palabra que está dando el salmista ahora, está diciendo que esos dioses que se han hecho con manos de hombres no sirven para nada, dice ahí. Y lo mismo aquellos que en ellos han confiado, mire. Es decir, vemos aquí cómo el Señor está rechazando a todo aquel que tenga algo por sobre Dios. Y ese primer lugar le corresponde a Dios, hermano. Por eso debemos de tener cuidado. ¿Será que le estamos dando a Dios el primer lugar? ¿Será que es Dios lo primero en nuestra vida? Porque dice la palabra, el que no deja padre, madre, hijos, hermanos, no es digno de mí, dice la palabra. Mire qué tremendo. Hermano, pero ¿cómo voy a dejar a mi familia? Es que no le estamos diciendo que lo deje, le estamos diciendo que le dé a Dios el primer lugar. Josué, cuando aprendió a amar a Dios, a temerle a Dios, y vio las maravillas de Dios, porque lo tremendo, hermano, es cuando estamos viendo el amor de Dios, el poder de Dios, es cuando tenemos que creerle, y entonces es cuando empezamos a confiar en Él y poder decir entonces, yo y mi casa serviremos a Jehová, porque yo he visto lo que Jehová ha hecho, porque yo he visto las maravillas, los prodigios, los milagros que Dios hace, entonces yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando hemos admirado el poder de Dios, y entonces, hermano, vamos a quitar cualquier Dios que antes de venir al Señor se haya levantado. Vamos a quitar cualquier cosa que le quite ese lugar de preeminencia al Señor. Vamos a quitar todo aquello que antes nos robaba la atención y que no nos permitía acercarnos a Dios. Hoy Dios tiene que ser lo primero y a Él debemos servirle. Por eso la palabra dice, oye Israel, Jehová uno es. También dice ahí, solo a tu Dios servirás, solo a Él. Pongamos a Dios en primer lugar. Y entonces, hermano, yo como padre de familia, y yo sé que estoy seguro que usted también que tiene una familia, queremos lo mejor para ellos, queremos bendición para nuestras familias. Entonces tenemos que pensar como Josué lo hizo. Temerle a Jehová, servirle con integridad, de verdad, sacar de nuestra vida todo aquello que roba el primer lugar que Dios merece, para que entonces podamos decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y la bendición de Dios estará en nuestras casas, la bendición de Dios estará en nuestras familias, porque hemos hecho a Dios el Señor de nuestra casa. Porque Él va a morar y Él va a ser el centro de nuestras vidas, y entonces veremos el favor y la misericordia de Dios en nuestras familias.
Amén. ¿Usted quiere experimentar eso? Amén. Entonces, digamos como Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos. Le voy a pedir que me acompañe y que juntos le oremos a Dios. Quizá hoy necesitamos pedirle perdón a Dios. Necesitamos ponernos a cuentas con Él. Necesitamos decirle que yo necesito más de Él para tener ese entendimiento, esa sabiduría y seguir llenándome de ese temor santo de Dios para servirle con integridad. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Si usted necesita pedirle perdón a Dios, hágalo, hermano. Este es buen momento. Pero que podamos acercarnos a Él con integridad, probos, intachables, aceptos, dice la palabra. Señor, te pedimos perdón en este día, Padre. Tú conoces lo que hay en mi corazón, Señor. Y que si bien es cierto, han habido momentos de debilidad en mi vida, en las que mi fe me ha fallado, Padre, perdóname. Tal vez he hecho cosas que te desagradan, mi Dios. Tal vez he dicho cosas que te desagradan, Padre, perdóname. Tal vez he dejado de hacer algo, Señor, perdóname. La palabra de Dios enseña que aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Padre, perdónanos, Señor, porque sabiendo hacer lo bueno muchas veces no lo hemos hecho. Perdónanos, Padre. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos fortalezca, que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu Santo Espíritu nos lleve por las sendas de los justos, para que podamos ser llenos de ese buen entendimiento, Padre, para que podamos tener la revelación de tu palabra, para que teniendo esa palabra revelada en nuestro corazón, busquemos ponerla por obra, porque tu palabra enseña que buen entendimiento tienen todos los que practican tus mandamientos. Padre, yo quiero ser uno de ellos. Yo quiero ser de los que tienen buen entendimiento, porque estaré practicando tus mandamientos, Padre. Ayúdame, que tu Santo Espíritu me guíe, que tu Santo Espíritu me fortalezca, que tu Santo Espíritu me dé la guianza y la sabiduría, para que teniendo tus mandamientos grabados en mi corazón, yo busque ponerlos por obra, Padre. Yo quiero servirte, porque sirviéndote yo, seré ejemplo para mi casa, para mi familia, y entonces podré decir como dijo Josué aquel día: yo y mi casa serviremos a Jehová. Sé tú el Señor de nuestras vidas. Gobierna nuestras vidas, oh Dios. Queremos ser esclavos por amor. Ya no queremos ser esclavos del pecado. Ya no queremos servirle al pecado. Queremos hoy por obediencia servirte a ti, mi Dios, para ser esclavos tuyos por amor, Padre. Porque teniendo todo en la casa del Padre, porque teniendo su amor, su gracia, su misericordia, su favor y su bendición, yo quiero ser esclavo del Padre. Ya no esclavo del pecado, sino yo quiero ser esclavo tuyo, oh Dios. Dame sabiduría, Padre. Quiero ser esclavo por amor, Padre. La gran
comisión. Por eso asegurémonos de que hoy estemos viviendo conforme a la voluntad de Dios. De que tenemos un Dios grande, un Dios bueno, un Dios misericordioso, grande, fuerte y temible, dice la palabra. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. La gran comisión.